para poder comentar al respecto. VITEC, como puedes ver, distribución de válvulas variable controlado, pero dice electrónicamente. Esto ya lo habíamos empezado a ver en la clase pasada, donde nosotros tenemos un juego de 4 válvulas por cilindro, doble árbol de levas. Tenemos 4 balancines, 2 para admisión, 2 para escape, que tienen la misma altura, pero tenemos un balancín extra en cada par de válvulas que es más grande que las válvulas, que las 2 levas, perdón, que abren netamente a las válvulas. Así que entonces, vamos a ver aquí cómo es que esto funciona. Ya lo habíamos visto un poco, pero vamos a repasarlo bien. Tenemos entonces aquí que está lo que es la leva. Ya sabemos dónde empieza a abrir lo que es la válvula, donde está totalmente abierta en la cresta y donde empieza a cerrar. Y es obvio que en todo lo que sería el círculo base, la parte de abajo, es donde las válvulas están cerradas completamente. Es decir, aquí está cerrada completamente y aquí está abierta completamente. Es el máximo de altura que llega a tener. Muy bien. Sin embargo, como ya lo dijimos, a altas RPM, el comportamiento del ciclo de 4 tiempos es diferente, puesto que la rapidez, que ya nos mandó también un compañero el video de un motor transparente, que está genial ese video, aunque no nos dice a cuántas RPM estaba ese pistón, porque nada más hay un solo pistón, pero a altas RPM quedamos que realmente no da tiempo de tener un correcto llenado y un correcto vaciado de lo que sería nuestro cilindro. Ahí entonces es donde entra precisamente lo que sería estos sistemas de distribución variable. Para tener las bondades que se requieren a bajas RPM, pero también lo que se requiere a altas RPM. Entonces, aquí están las levas que trabajan a bajas RPM. 2 azules, como puedes ver, en mi lado izquierdo, 2 rojas en mi lado derecho. Las de en medio, la que está en medio de las 2 azules, inmediatamente se puede ver cómo es más alta. Esta es más grande. Y estas válvulas, estas levas, no están entrando en acción en este momento, aunque sí están girando, sí tienen un balancín, pero no están accionando en este momento nada. Sin embargo, a altas RPM, quienes van a entrar en acción son precisamente esas levas intermedias con ese balancín intermedio, y prácticamente las otras 2 quedan anuladas. Aquí es donde se puede ver mucho mejor. Ahí está el eje de levas, como puedes tú observarlo. Este sería nuestro eje. Y luego tendríamos aquí la leva número 1, la leva número 2. Lo mismo ocurre con el otro par de levas, así que con esta explicación es más que suficiente. Vemos la leva central, que es más alta que las otras 2. Tiene su balancín con rodillo, como puedes observar. Pero ahorita estaría, digámoslo así, loco. Es decir, está suelto, no está transmitiendo el movimiento. Y aunque se eleva más, date cuenta cómo está en esta posición, está más alto que los otros 2. Aunque se eleva más, repito, en este momento no está accionando nada. De ahí que entonces es necesario este componente que está aquí, el perno. Y este perno es el que en determinado momento va a trabar, unir, hacer solidarios a los 3 balancines, a los 3. ¿Quién lo va a mover? La presión de aceite. ¿Quién regula o canaliza la presión de aceite? Bueno, pues una válvula. Va a haber una válvula que controla netamente la computadora. Le va a decir en qué momento se tiene que accionar esa válvula para que canalice la presión y esa presión mueva a nuestro perno
que ya nos platicó un compañero que se atoraba ese perno y decidió quitarlo. Bien, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, muy simple. Cuando el perno esté puesto, entonces simplemente ahora quien va a gobernar la apertura de las válvulas, como puedes ver, es el balancín central. La leva central es la que en determinado momento está logrando la apertura de las válvulas, de ambas, ya sean las de admisión, las de escape. Observa cómo la leva 1 y la leva 2 no están accionando en este momento. Observa cómo ni siquiera tocan, ni siquiera alcanzan a lo que es el balancín. Está girando, pero no está accionando a los balancines. ¿Quién está entonces accionando la apertura de las válvulas? Nuestro balancín central. ¿Ok? Marvin Monzón, tienes tu micrófono abierto. Por ahí te encargo, Agustín. Es Marvin Monzón. Marvin, va caminando. Anda de compras. Sí, va. Pero bueno, ya. Procuren que no les pase eso. Luego exige que se acabe pronto la clase, ahora ya la vamos a retirar. Ok. Ok. Entonces, aquí tenemos nosotros que este perno es el que hace netamente todo. Repito, ese pernito. ¿Y quién lo mueve? Lo mueve la presión de aceite. Por eso comentaba yo que en estos casos, observa ahí que no está puesto el perno. Entonces, observa, son las válvulas las que obedecen nada más a la 1 y a la 3. Observa cómo el balancín central baja más que los otros dos. No está operando en este momento. ¿Ok? Pero si se mete, si la presión de aceite llega y empuja el perno, observa cómo se unen los tres balancines y ahora, mira, los tres bajan al mismo tiempo, obedeciendo, repito, a la leva de mayor tamaño y por tanto entonces vamos a tener una mayor apertura. Ahora, según esto me dice, bueno, pues lo que podemos ver por lo menos, pues va a ser la cantidad de apertura, la cantidad, ¿ok? Ahora, que sea posible modificar en determinado momento el tiempo, no, pues seguramente sí. La leva puede estar un poquito desfasada en determinado momento. Cuando me refiero al tiempo, me refiero a los grados antes de que el pistón empiece a bajar hacia el PMI. Y la otra es la duración. Y esto de la duración, recuerda lo que tiene que ver con cómo está lo que es la cresta. Si no está muy picuda, si está un poquito más planita, entonces va a tardar más abierta lo que es la válvula. Por lo mientras, lo que sí nos dicen es, pues va a abrir mucho más la válvula. Al menos aquí se nota bien la diferencia entre una leva y la otra leva. Por tanto, entonces, ya desde ahí tenemos nosotros el beneficio. Y repito, es cierto lo que dice su compañero. ¿Ese pistón se puede llegar a atorar? Sí. Se atora el perno y aquí hay de dos cuestiones. Que se quede atorado y provoque que abran más tiempo las válvulas o se quede atorado y que nunca abran las válvulas. El problema va a ser que sería excelente que se quedara atorado en los cuatro o que no se quedara atorado en ninguno.
El problema está en que nada más va a atorarse en un solo cilindro, tal vez. Ese cilindro va a trabajar diferente a los otros tres y de ahí entonces que va a presentar precisamente un motor disparejo. Menos gases quemados residuales se refiere a los gases, ya sabes, que tendríamos nosotros de recirculación, de gases de escape, más aire fresco con combustible y menor temperatura en el cilindro. Son los beneficios que presuntamente dicen estos señores con su sistema VITEC es lo que van a tener. Aparentemente eso es lo que van a tener. ¿Ok? Bien. Ahora, todo esto tiene que ver con la potencia. Y esto que ustedes están viendo aquí es una fórmula que tiene que ver para calcular la potencia. Una fórmula simplificada. Sí, aunque no lo parezca, está simplificada. Dice que la potencia ahí es igual a las pérdidas mecánicas del motor. Factor que hay que tomar en cuenta. Pérdidas mecánicas del motor. Después, las condiciones del aire de admisión. Recuerda que hay varias cuestiones como el hecho de el flujo, la cantidad de aire. Así que acuérdate nada más con que esto es la cantidad de aire. La cantidad de aire. Entonces, ya con esto, ya desde ahí, entonces dicen, después, si esta es la cantidad de aire, luego va a aparecer las RPM del motor, va a afectar la potencia, claro está. También los centímetros cúbicos del motor. Ya sabes que si el motor es 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, un Escort, un motor 2 litros, un motor 2.2, que eran los de Chrysler, salió el 2.3, que era el Topaz, 2.4, hubo muchos carros, motores 2.4, incluso camionetas Nissan, motores 2.5, también lo ocupó Chrysler, 2.8 que ocupó General Motors, el 3 litros, el 3.1 también de General Motors, 3 litros ocuparon muchos de 6 cilindros, muchos de 3 litros, 3.1, cosa rara, 3.3, por ejemplo, la Gran Voyager, se brincaron al 3.8, ayúdenme, 4.6, me brinqué creo que el 4.2, luego el 5 litros, que es el mismo 302 de Ford, el 5.7 litros, que es el mismo 351, en fin. La cilindrada del motor. Esos son los centímetros cúbicos del motor. Por si alguien no sabe, por cierto, a qué se refiere con motor 1800 o 1.8 litros, bueno, en algún momento se los puedo explicar. También tiene que ver con el tipo de combustible, es decir, qué combustibles estamos utilizando y de ello va a depender las kilocalorías que genera cada uno de los combustibles distintos a utilizar. Entonces, por tanto, la potencia se va a ver afectada. También tenemos lo que sería el ambiente mismo, ya sea que haya contaminación, en fin, y lo que sería la relación fuel-air, o sea, la relación aire-combustible, que ya sabemos, pues se intenta que para que no tengamos contaminación es 14.7 a 1. Entonces, desde la cantidad del aire que nosotros tenemos ahí como factor importante para la potencia, pues entonces ya ahí hay justificación de modificar la apertura de las válvulas de admisión. Sabemos que a más RPM, más potencia. A más cilindrada, pues sí, más potencia. A más eficiencia volumétrica, la cantidad de aire, por ejemplo, si tiene turbo, pues más potencia. A menos pérdidas mecánicas. Ya lo dijimos que todos los motores tienen fugas de compresión. Todos. Entonces, dependiendo de eso, más potencia. Mejor combustible. Ya hemos hablado al respecto también, incluso con el octanaje, si fuera en la gasolina. Y a más densidad del aire a nivel del mar, ya que el aire a nivel del mar tiene mayor cantidad de oxígeno, más potencia. Entonces, ¿qué es de las cosas que podemos mejorar o cambiar
cuando nosotros vamos a altas RPM, pues una de ellas es la cantidad del aire. Y ya con eso, cantidad de aire por cilindro, bueno, pues en automático me va a dar simplemente una mayor potencia. ¿Correcto?